Vamos a aprender una línea de apertura peligrosa en Blitz contra oponentes de bajo nivel, una línea que muy pocos conocen y que es absolutamente ganadora de acuerdo a las estadísticas. Empieza con caballo F3, donde tu oponente al no poder jugar E5 va a seguir con D5. Si no juegas con caballo F3 como primer movimiento, no hay de qué preocuparse porque en un momento veremos cómo llegar a esta misma posición a partir de otro primer movimiento. Por ahora preocupémonos por entender la posición que buscamos. Jugamos E4 directamente en el segundo movimiento ofreciendo un peón en sacrificio, algo que parece que no tiene sentido, pero que se llama el gambito Tennyson. Esto no es nada nuevo, de hecho se ha jugado por un buen tiempo, pero muchas veces se juega mal y por eso ha perdido su reputación. Aquí vamos a ver entonces cómo jugarlo bien con una línea de ataque que pocos conocen. Entonces vamos a ver, después de D por E4, nos toman ahí, claro, jugamos caballo G5 y lo importante va a ser la posición que vamos a conseguir en un momento y allí vamos a examinar las respuestas más comunes de las negras. Bueno, aquí estamos atacando al peón, entonces parece que simplemente vamos a recapturarlo, entonces las negras van a encargarse de protegerlo. Lo pueden hacer con caballo F6 o con alfil F5, no importa cuál de los dos movimientos hagan primero porque por lo general van a ser ambos y vamos a llegar a la misma posición. Caballo F6, continuamos con caballo C3. Así atacamos ahora con los dos caballos y parece que vamos a recuperar el peón. Entonces las negras lo protegen una vez más con alfil F5 y por eso decíamos hace un momento que no importaba cuál de estos dos movimientos se hicieran antes. Seguimos con alfil C4, concentrémonos en este momento en la posición que estamos consiguiendo, que los movimientos luego los podrás revisar mirando una vez más el video. Jugamos alfil C4 y junto con el caballo en G5 estamos atacando al peón en F7. Entonces las negras cerrarán la diagonal para nuestro alfil con el avance del peón a E6, de manera que nuestro alfil ya no pueda mirar directamente a F7. Y en este punto, la mayoría de jugadores con blancas hacen dama E2, queriendo desde allí ayudar a recuperar el peón y nada más. Pero esto no es lo que nosotros queremos, eso es muy poco ambicioso. Si jugamos un gambito, si hemos sacrificado algo, no es para recuperarlo al instante, sino que la idea es cambiarlo por ventaja en desarrollo y por conseguir un ataque. Para eso jugamos un gambito. Entonces en lugar de dama E2, vamos a jugar aquí F3. Con este atacamos una vez más al peón y con esto vamos a lograr abrir líneas, poner nuestras piezas en juego rápidamente para desarrollar un ataque. Ante esto, las negras tomarán en F3 y luego tenemos dama por F3. Y esta es la posición que nos interesa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una dama que mira a B7, una amenaza que parece obvia. Si podemos tomar allí, incluso podríamos amenazar a la torre en A8, pero hay una amenaza más sutil que la mayoría de tus oponentes pasa por alto y que aquí aún no se ve. Entonces vamos a analizar esta posición a fondo y vamos a ver cuáles son las respuestas de las negras aquí. Los movimientos más jugados por las negras son aquí H6, o que parece bueno en principio, buscaría eliminar el caballo, pero que es un terrible error. Otro movimiento es C6, que cierra la diagonal para nuestra dama. Y otro movimiento en el mismo sentido es caballo C6, también cerrando la diagonal a nuestra dama hacia el peón B7. Entonces empecemos por ver H6. Vamos a ver las tres respuestas, pero empecemos por H6. Decíamos, parece bueno porque ataca al caballo, parece que nos hace retroceder y sin embargo podemos ejecutar la segunda amenaza de la que hablábamos, que es caballo por F7. Sorpresivo ataque con el que atacamos las dos piezas mayores, obligamos al rey a tomar, rey por F7 y aquí dama por F5, donde simplemente con esta operación táctica de una clavada sobre el peón E6 hemos logrado exponer al rey y hemos debilitado al peón E6 y este peón se va a volver un objetivo de ataque. De hecho en este mismo momento lo atacamos con dama y con alfil, solo defendido por el rey, y tenemos un alfil que es muy fuerte porque no tiene contraparte. Esta pieza, atacando el punto E6, va a ser un problema en el largo plazo durante toda la partida. Además de esto, podemos poner nuestra torre en F1, ya sea directamente o mediante un enroque,
y con esto vamos a presionar por la columna F. Los problemas que tienen las negras aquí son su rey y su peón E6, y esto nos da una posición ganadora donde simplemente gracias a nuestra ventaja en desarrollo tenemos un ataque devastador. Y ni siquiera estamos con desventaja material porque el material en este momento ya está igualado. Simplemente tenemos ventaja y una posición ganadora. Entonces volvemos a nuestra posición crítica donde acabamos de jugar dama por F3 y donde hemos analizado H6, que se convierte en un error garrafal para las negras, porque pasa por alto que podríamos tomar en B7 de todas formas y además nos permite ejecutar la amenaza, la segunda amenaza, esa amenaza escondida que es caballo por F7. Ahora veamos el segundo movimiento del que hablábamos. ¿Qué pasa si las negras acá juegan C6 cerrándonos la diagonal para la dama hacia B7? En este caso, sin embargo, nuevamente tenemos la segunda amenaza, caballo por F7. Otra vez atacando las piezas pesadas, obligando a rey por F7 y luego dama por F5. Esta es la línea de ataque, la amenaza que las negras no esperan venir. Y llegamos aquí a una posición más o menos igual a la que ya vimos hace un momento, donde las negras tal vez estén ligeramente mejor, aunque es difícil comparar entre dos líneas que son perdedoras. ¿Cuál será peor? Bueno, entonces aquí estamos amenazando tomar en E6 con la dama. Nuestro alfil, decíamos, es un monstruo en esa diagonal y entonces tu oponente va a protegerlo. Curiosamente, la mayoría de tus oponentes, de acuerdo a las estadísticas, juegan aquí dama D6, que es otro error, porque ahora podemos saltar de inmediato a E4 con el caballo y además de que amenazamos a la dama, creamos una amenaza muy fuerte que es saltar con el caballo a G5. ¿Qué tiene de fuerte esta amenaza? Veamos. Cuando el caballo salta a G5, además de que da jaque, ataca al peón E6 por tercera vez. Lo atacaríamos con dama, con alfil, con caballo, mientras que las negras no tendrían suficiente defensa. Y esto es perdedor para las negras. Tengamos en cuenta que las negras no pueden tomar nuestra dama. Este peón está clavado por nuestro alfil. Ni tampoco pueden tomar por ahora este caballo. Entonces esto es directamente perdedor para las negras, así que demos un paso atrás. Porque incluso aquí si las negras no hacen dama D6, sino que juegan dama D7, por ejemplo, otra forma de defender el peón por segunda vez, en este caso podemos hacer de todas formas caballo E4 y amenazar con saltar a G5. El ataque sigue siendo el mismo porque la debilidad en todas estas posiciones es la misma. El peón E6 y el rey, la posición expuesta del rey. Las negras de todas formas van a tratar de cubrirse aquí y bueno, es cierto que no tenemos en este caso una línea forzada ganadora, pero nuestra posición es tan dominante y tan fuerte que podemos aplastar a nuestro oponente fácilmente. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente terminar con nuestro desarrollo. Después de eso, juntar todas nuestras piezas para atacar al rey expuesto en F7 y al peón E6. Digamos que las negras juegan aquí es H6, nosotros seguimos con D3, es un ejemplo de lo que podría pasar en esta posición. Alfil E7, por ejemplo, que parece lógico, entonces nosotros enrocamos y tenemos una posición poderosa, porque presionamos por la columna F y presionamos por la diagonal donde está el peón E6. Entonces supongamos que aquí las negras juegan caballo A6, es simplemente un ejemplo de lo que se podría jugar, una línea. Las negras pueden hacer cualquier otra cosa más, claro, pero su principal problema es el rey y el peón en E6. Son las dos cosas que tienen que cuidarse y siempre van a ser un problema. Entonces nos vamos a dedicar a atacar esto. Por ejemplo, aquí ya tenemos un movimiento letal que es alfil por H6, destruyendo la posición alrededor del rey por completo. ¿Qué pasa? Si las negras toman con peón, en este caso, F6 pierde un defensor y podemos tomarlo, caballo por F6. Luego vamos a tomar allí mismo y como se abre la columna F, tenemos allí directamente para atacar al rey a la vez para atacar al peón E6. La partida completamente ganada en este caso. Y si en este punto del sacrificio en H6 las negras toman con torre, entonces, como ya no está el peón en H6, tenemos la casilla G5. Podríamos saltar directamente con caballo a G5, pero tenemos algo mejor que es
hacer alfil por E6 dando jaque, atacando a la vez a la dama, obligándola a tomar en E6 para luego hacer caballo G5, un ataque doble mortal con el que nos ganamos la dama. Además de eso vamos a seguir atacando al rey y esta es una línea de ataque que frecuentemente vas a poder ver en tus partidas si sigues esta línea. Por supuesto que hay mejores formas de jugar con las negras y por eso hay que ver el video hasta el final porque ahí vamos a ver cuál es la mejor manera de responder con las negras y además tenemos que saber eso para no dañar nuestra posición con las blancas. Volvemos a la posición crítica después de dama por F3 y ya analizamos H6, ya analizamos E6, ahora vamos a analizar caballo C6, la otra forma de responder en este punto con las negras. Pero vamos a aprovechar también para ver otra forma de llegar a la misma posición, no con caballo F3, sino con E4, empezando con E4. En este caso, cuando tu oponente responde con D5 en la defensa escandinava. Y aquí, en lugar de nosotros responder de la forma normal como sería tomar en D5, sorprendemos jugando caballo F3 ofreciendo este peón E4 en sacrificio. Por transposición llegamos a la misma posición que buscamos, el gambito Tennyson. Después de D por E4, hacemos lo mismo, caballo G5 atacando al peón, lo defenderán las negras con caballo F6, caballo C3, atacamos por segunda vez al peón, alfil F5, lo defienden por segunda vez, seguimos con alfil C4 tocando el punto F7 con caballo y con alfil, E6 cierran la línea, F3, E por F3 y dama por F3. Aquí ya decíamos que hemos analizado H6 y ya analizamos C6 también. Ahora, ¿qué pasa si juegan caballo C6? Esta es una mejor opción para las negras. Y sin embargo, todavía podemos tomar en F7 con el caballo, sacrificando allí el caballo. Sin embargo, para las negras esto es mejor porque esta pieza que ponen en juego en C6 va a servir para desarrollar mejor su posición. Vamos a ver. Veamos las respuestas de las negras en este punto. Si siguen con rey por F7 como lo han hecho todo el tiempo, hacemos dama por F5 y esto está igual. Es ligeramente mejor que lo que sucedió antes con H6 o con C6, pero de todas formas nos han permitido tomar en F5. Ahora las negras pueden jugar caballo D4, protegiendo en E6 y a la vez atacando nuestra dama, incluso atacando en C2 y obligándonos a retroceder por un momento. Sin embargo, esto no va a cambiar la situación. Después de dama D3 y después de un par de movimientos, en realidad la situación sigue siendo la misma porque el rey sigue expuesto y el peón E6 sigue siendo débil. Entonces, veamos lo que sucede. Una de las ventajas nuestras es tener este alfil en C4 que no tiene contraparte y se convierte en una pieza demasiado fuerte. Entonces, bueno, nos han hecho retroceder con la dama por un momento aquí. Las negras ahora podrían jugar alfil C5, esperando pescar algo aquí. Si nosotros enrocamos, dejaríamos nuestro rey expuesto a un ataque descubierto, saltando con este caballo. Entonces no enrocamos todavía, primero jugamos caballo E4, atacamos también al alfil y además amenazamos con caballo G5 como siempre para tocar el punto E6. Por lo tanto, las negras intercambiarían aquí caballo por E4, dama por E4 y prácticamente lo que tenemos es que nuestra dama vuelve al juego y tenemos una posición extremadamente activa. La dama presiona aquí en diferentes puntos, en todas las diagonales, al frente, está muy cerca del rey expuesto. ¿Y qué hacen las negras? Aquí probablemente van a jugar torre E8 para darle soporte al peón E6 débil y con la idea o el sueño de volver con su rey, de esconderse con su rey por G8 en el flanco de rey. Sin embargo, esto no se va a poder conseguir. Tenemos con las blancas en esta posición una forma muy sencilla de seguir que es con C3, que tal vez no es lo más fuerte, pero sí es suficiente para no complicarnos y además para aprovechar las ventajas que ya tenemos. Con C3 atacamos al caballo, lo obligamos a irse e incluso algunos de tus oponentes tratando de cubrir su rey y queriendo a la vez escapar con el caballo pueden cometer el error de jugar caballo F5, donde nuevamente aplicamos la misma táctica de antes, donde podemos tomar dama por F5, aprovechándonos nuevamente de esta clavada, de que el peón está clavado. Entonces así las negras caerían en la misma táctica, en la misma partida.
Pero incluso si aquí responden con caballo C6, no importa. Ahora nosotros jugamos D4, expulsamos al alfil, le cerramos la línea hasta el alfil, lo hacemos retroceder, digamos a D6, y después de eso felizmente podemos tomar en H7 con la dama. Las negras consiguieron proteger E6, pero dejaron abandonado H7. Y ahora podemos ver que este rey está en serio peligro. Va a estar amenazado constantemente y huele a jaque mate. Podemos jugar aquí alfil G5, por ejemplo. Vamos a poder tal vez tomar en G7. Vamos a mover nuestra torre a la columna F y esto podemos considerarlo partida ganada. Si no entiendes por qué las negras están tan mal en esta posición, si te parece que aquí todavía pueden seguir bien, observa la actividad de las piezas, compara eso, y si no entiendes de actividad, por favor estudia la clase maestra donde explicamos ese tipo de cosas. Ahora damos una pasada rápida por la base de datos para ver que la línea que acabamos de ver es la línea principal, lo más jugado en la práctica, así que las estadísticas nos respaldan. Después de caballo F3, vemos aquí el movimiento, arriba está el movimiento más jugado, la respuesta más común de las negras es D5. Y luego de E4, donde sorprendemos a nuestro rival, lo más común es que jueguen D por E4. Ojo a los movimientos de las negras, que son los mismos que hemos acabado de analizar, esto para demostrar que las negras realmente juegan así en la práctica. Caballo G5, atacamos al peón, caballo F6 y alfil F5 son las respuestas más comunes. Caballo F6, caballo C3, atacando por segunda vez al peón. Alfil F5, defendiendo al peón. Aquí, alfil C4, atacando el punto F7 y E6 es la respuesta más común de las negras. Luego aquí, las blancas suelen jugar dama E2, pero nosotros vamos a jugar F3. Y luego de E por F3, dama por F3 y tenemos la posición crítica que hemos estado analizando todo el tiempo, donde las respuestas de las negras son caballo C6, C6 y H6, que son las respuestas que precisamente hemos analizado. Caballo C6 es lo más jugado y nosotros jugamos caballo por F7 atacando a las dos piezas negras. Después de rey por F7, que es lo más jugado, dama por F5. Vemos que tal cual lo que hemos visto hace un momento es lo que las negras juegan en la práctica. Caballo D4 y ahora dama D3. Después alfil C5, donde decíamos que quieren aquí aprovecharse de que tal vez enroquemos, pero jugamos caballo E4. Luego de caballo por E4 y dama por E4, entonces tenemos que las negras defienden su peón o juegan aquí o dama o torre F8 o torre E8 para defender el peón. Quedémonos con torre E8. Y luego de C3 expulsando al caballo juegan caballo C6 para luego de D4 nosotros expulsar el alfil que va a D6 y tomamos en H7 con la dama. En este punto vemos que el porcentaje de éxito de las blancas es total, 100% en varias líneas y casi 100 en otras. Vemos un momento antes, dama por H7, 97% de partidas ganadas. Y esta es la línea más jugada por las negras en la práctica. Finalmente, para ir cerrando la lección, vamos a ver cómo deben responder las negras correctamente. En la posición crítica, después de dama por F3, si no recuerdas cómo hemos llegado aquí, simplemente observa de nuevo el video desde el comienzo y también apóyate en el archivo PGN que está para descargar en el artículo relacionado. En este punto, la mejor opción para las negras sí es caballo C6, pero después de caballo por F7, las negras tienen opciones. Hemos visto antes que toman de inmediato con el rey, es una captura que sucede automáticamente, pero hay otros movimientos que las negras pueden hacer. Uno de esos es caballo D4, que contraataca a nuestra dama. Esto no refuta del todo nuestra línea, pero permite que las negras puedan seguir jugando, que no pierdan como sucedió en las otras líneas. Y en este caso nosotros intercambiamos damas, caballo por D8, caballo por F3 jaque. G por F3, torre por D8. Se han intercambiado damas y ahora digamos que jugamos D3. Al término de todos estos intercambios lo que tenemos es una posición igualada, el material está igualado. Pero en la práctica es un poco más fácil de jugar con las blancas. Podemos jugar por ejemplo alfil G5 y es posible que llevemos nuestro caballo a E4. También podemos enrocar luego en el flanco de dama.
Esta línea no es una refutación de nuestro gambito, pero las negras consiguen una posición jugable y normal. Ahora volvamos atrás para ver otra opción mejor para las negras. Ahora entramos aquí directamente después de caballo C6, dama F3, dama por F3 y caballo C6. Después de caballo por F7 decíamos que las negras no tienen por qué recapturar de inmediato, y aquí acabamos de ver caballo D4 como respuesta posible. Hay otra respuesta y esta sí es la mejor para las negras. Es un movimiento que la computadora te lo va a mostrar fácilmente, pero partidas de humanos va a ser difícil encontrarlo, a menos que seas un gran maestro. Dama D4, la respuesta aquí. Es un movimiento en cierta forma contraintuitivo porque las negras aceptan perder la calidad, caballo por H8, dama por C4, pero lo hacen sabiendo que el caballo blanco en la esquina de H8 se va a quedar allí por un buen rato y va a tener difícil salir de allí. Sin embargo, si alguien te juega así, no es que ya tengas la partida perdida. Objetivamente hablando, las negras lo están haciendo mucho mejor, van muy bien, pero hay mucho camino por delante y si sigues jugando bien podrás ganar. Es la mejor respuesta que tienen las negras. Para cerrar ahora sí, una línea muy buena, donde las negras intentan refutar nuestro gambito desde el comienzo. Después de que estamos en esta posición donde ofrecemos el peón, las negras toman N4 y caballo G5. Un intento de las negras por refutar esto es dama D5, donde defienden al peón y a la vez nos atacan al caballo, un caballo que tiene difícil a dónde escapar porque no tiene casillas buenas. En ese caso nosotros vamos a jugar D3, así atacamos al peón pero a la vez le damos defensa a nuestro caballo con el alfil desde C1, donde además incitamos a las negras a tomar en D3, haciéndoles creer que pueden salir beneficiadas. Se pueden quedar con el peón extra, piensan, si aquí se hace dama por D3, entonces intercambiarían damas y se quedarían con el peón de más. Y si se toma con alfil por D3, entonces se puede hacer dama por G2, que parece muy bueno para las negras porque nos ataca la torre y nos han quitado otro peón. Esto parece muy bueno para las negras y sin embargo tenemos un as bajo la manga que es jugar alfil E4, un movimiento con el que no solo defendemos a la torre, sino que atacamos a la dama negra que se nos ha metido en G2. Solo le queda una casilla para escapar, donde en G4. Y luego de eso intercambiamos damas, dama por G4, alfil por G4, para finalmente tomar en B7 con nuestro alfil, tomar el peón y ganarnos la torre. Es una línea donde las negras tratan de refutar el gambito desde muy temprano y en cambio terminan perdiendo la torre que originalmente querían tomar. Ganamos la partida.